Asuntos electorales, porque había tribunales especializados en la materia. ¿Para qué meter a la comisión en la controversia electoral si lo que estábamos teniendo era un problema grave de violación de derechos humanos directo con respecto a derechos políticos que nadie duda que son derechos humanos, de segunda o de tercera generación, o de primera generación si lo queremos ver según, dependiendo a qué nos vayamos refiriendo, pero había un tribunal especializado. Lo mismo pasaba con los asuntos laborales. Había tribunales especializados en el país que además son de vanguardia, porque deciden en conciencia que haya que fortalecer a las juntas de conciliación de arbitraje, que haya que fortalecer la justicia laboral. No hay duda que lo debemos de hacer, pero hay implícitamente una posibilidad de suplantar lo que hace la CNDH con respecto a lo que hace un tribunal especializado. Esa era una razón, y la segunda era cuántos temas tendría que involucrarse la CNDH que absorberían la totalidad de un trabajo sin quitarle el hecho de que sea un derecho humano. ¿Cuántos temas tendría que asumir y qué posibilidad en un organismo naciente tendríamos? Se hablaba mucho de la piedra que pudiera cargar un organismo y no quererle dar una piedra mayor de la que podía cargar. ¿Qué es lo que yo digo del tema de asuntos laborales? No veo en todo la minuta del Senado, si es más allá del discurso de que es un derecho humano, que nadie duda de él, si hay algún estudio serio que nos pueda decir qué implica para un organismo al que tenemos que cuidar la carga de esos asuntos. 1. 2. Lo mismo pasó en las quejas médicas, que no es verdad que solamente haya dos instituciones que se pueden encargar de conocer derechos humanos. Las quejas médicas se constituyeron a principios de la década de los 90 en la segunda causa de violación de derechos humanos y llegó a ser la primera. Todas las quejas contra el IMSS, todas. La CNDH se estaba dedicando prácticamente a eso. Y entonces se tomó la decisión de que se creara lo que se llamaba Procuraduría de la Salud, que le generaba mucho escozor a los médicos que tuvieran un órgano que se llamara Procuraduría, y se llamó Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la que por cierto también conozco. Yo hice ese decreto, era director general de Asuntos Jurídicos, y se habló, veíamos si la relación era un asunto de Profeco, era un asunto de CNDH, o teníamos que idear una institución distinta que viera la relación, esa relación que se da terapéutica médico-paciente y que no se rompiera bajo el principio del cuarto constitucional, derecho humano, derecho a la salud. Ese es el tema laboral y una inquietud. Si por derecho laboral entendemos que como derecho humano abrimos la puerta para que se metan en asuntos intersindicales la CNDH, con el costo que va a implicar para la CNDH estarse desgastando en ese tema, habría que pensarlo con más cuidado. No sé si detrás de esto hay una inquietud sobre ese tema en particular, habría que pensarla con cuidado. Y el tema de fondo, 102 constitucional con respecto a las facultades de investigación. Se ha dicho con justeza que la CNDH puede conocer ya de violaciones a derechos humanos, y cualquier violación a derecho humano entiendo que es una violación grave. Digo, para el sujeto que le están violando el derecho humano es una violación gravísima. La Corte tenía esta facultad porque es un control político de la Constitución, así se denominaba por algunos teóricos. Sin embargo, ese control político de la Constitución nunca le atribuyó a la Corte facultades de autoridad. Aquí lo que extraña es el tema, no que la Comisión Nacional tenga una facultad de investigación, pues esa la tiene. De hecho, habría que preguntarle si en este momento no puede conocer la Comisión Nacional de Derechos Humanos de cualquier violación grave a los derechos humanos en México, si tiene algún limitante, y sobre eso discutir. En este momento lo puede hacer. Lo grave del tema es que le atribuyamos a la CNDH el carácter de autoridad, que tiene un peso específico en nuestra legislación. Cuando hablamos de una autoridad en nuestra legislación en México, hablamos que tiene facultades para cometer la posibilidad de actos que se denominan por la Constitución y por la ley actos arbitrarios. Y cualquier autoridad en este país está sujeta a control jurisdiccional, cualquiera. Significaría en los hechos que a la CNDH la estamos subordinando al Poder Judicial. En una facultad que ya tiene, 2, la estamos deslegitimando, porque decimos en la minuta del Senado: en el desarrollo de este procedimiento ejercerá facultades de autoridad investigadora en términos de la ley. En términos de la ley, la única autoridad investigadora que hay en nuestro país se llama Ministerio Público.
artículo 21 de la Constitución. Eso estamos haciendo de la CNDH en esta facultad. Un ministerio público, con facultades para arraigar, no sé si las use o no, aquí no dice si las va a usar, habla de la facultad, para arraigar, para intervenir comunicaciones privadas o para pedir que se le presente a algún individuo con la fuerza pública. Y lo más grave, cualquier juez de distrito con su autonomía en este país, cualquiera, ya no la Corte, cualquiera, tendría control jurisdiccional sobre actos de la CNDH. No sé si eso fortalece a la CNDH. Por eso lo que dijimos es, hay que pensarlo, hay que meditarlo. Y el argumento fue, ¿por qué no cerramos a interpretar el 72 de la Constitución de que era todo o nada? O aprobábamos esto o no aprobábamos nada y echábamos al traste con una reforma de derechos humanos. Porque no existe una interpretación posible distinta, se le dijo aquí al señor senador Pedro Joaquín Caldwell. Y estos argumentos, como pueden ver, no tienen nada que ver que si es el Senado y nosotros los diputados, que si es un asunto partidista o no, tiene que ver con un asunto técnico de querer fortalecer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fortalecerla realmente, que nos funcione mejor, que de eso se trata, hacer una reforma a la Constitución. Yo lo dejaría aquí, ahí están los argumentos. Puede ser que seamos 1, 2 o 3 diputados, yo creo que somos más, no lo sé. Lo cierto que no es un tema de número, es un tema de razones, es un tema de tocar la Constitución, es un tema de que avancemos en la protección de derechos humanos en México. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, señor diputado Alfonso Navarrete Prida. Abrimos una sesión de preguntas y respuestas.